Contra todo pronóstico, aquí estamos. Con justa causa, muchas de las personas que nos escuchan pensaron que no íbamos a regresar, Víctor Manuel. Es que llevábamos rato mamando gallo, llevábamos rato de vagos, llevábamos rato rasquimboleando, dedicados a otros oficios menos importantes y menos urgentes que este, pero volvimos, que es lo más importante. Sí, señor, y con todas las pilas puestas, oiga, con muchas lecturas, con muchas conversaciones y bueno, dispuestos a hacerles perder un rato el tiempo con esta nueva mini temporada que les tenemos, Andrés. Como sé que es lo que acostumbra, Luis Carlos procede a disculparse con su audiencia y a decir lo mucho que los ha extrañado y lo feliz que está de estar nuevamente aquí con ellos. No, Andrés, viejo Víctor, compa y Miguel. Lo que pasa es que ustedes que nos escuchan allá creen que eso de las bebidas espirituosas es mentira y resulta que son absolutamente ciertas. Por eso llevábamos tanto tiempo alejados de los micrófonos, pero no importa. En las pausas, entre bebida y bebida, consultando grandes lecturas para ustedes. De verdad que espero que les gusten y bueno, que a partir del próximo año sí totalmente firmes. Cada 15 días vamos a estar con un episodio. Por ahora, pues a despedir este año. Pues aquí no queríamos esas infidencias, pero lo cierto es que Luis Carlos tuvo un problema con el alcohol. Hemos logrado rescatarlo en la Fundación Remar, gracias a la Fundación Remar, allá en Usme. Mal nombre de esa... Pésimo nombre para este episodio. Pero bueno, otra vez lo tenemos aquí, medianamente cuerdo, y es realmente un placer poder compartir con Luis Carlos, con Andrés y con otro personaje que usted me imagino ya va a presentar. Porque paradójicamente estamos rescatando a Luis Carlos del alcohol, pero tenemos sentado junto a nosotros al culpable de que Luis Carlos haya caído en el alcohol. Miguel Castillo Fuentes, escritor y sobre todo hermano de la casa, joven. Perdón por esto no era lo que yo le había prometido una charla literaria, pero esto es lo que hay, señor, bienvenido. Bueno, muchas gracias Andrés, Víctor, Lucho. Pues... Qué voz tan sexy. No. Siempre que iba a comprar trago me lo decían. ¿Sí? De hecho, yo estaba muy tranquilo en la Fundación Remar, encargado de rehabilitar en el alcohol a las personas que llegaban y me trajeron bajo una promesa, ¿no? Que era beber y aquí estoy grabando un programa de radio. Miguel pide así el trago. ¿Me vendes una botella de aguardiente? Con razón le dan gratis el trago. El tipo no paga por trago. Pues somos los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. ¿Por qué, Luis Carlos, la gente debe no desconectarse en ningún momento de este episodio que estamos a punto de iniciar? Hombre, porque les voy a presentar a una escritora latinoamericana ecuatoriana maravillosa, con un cuento escabroso, pero que recupera también esas memorias de la infancia que en algún momento pueden ser tiernas. Miguel Castillo, ¿por qué la gente debe escuchar este episodio? Porque yo traigo un libro sobre escritores muy alcohólicos y en especial la presentación de un escritor que llegó a convertirse en un trago. Víctor Manuel, además de tu sabrosura, de ese acento, de esa cadencia sabrosa, ¿por qué la gente debería quedarse un ratico con nosotros? Bueno, señor, porque le traigo una crónica que raya en lo anecdótico, en lo gracioso, pero también en lo triste, de cómo los grandes genios pueden perderse en el alcohol. Pero perderse en el alcohol muy conscientemente, es decir, que deciden que esa sea su opción de vida. Un maestro del ajedrez que murió absolutamente borracho y casi de manera anónima en las calles de Medellín. ¿Les gustan esos argumentos? ¿Se convencieron? Entonces quédense con nosotros en esto que se llama... Los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Esos somos nosotros, los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Oiga, pásense por los Iletrados Podcast, ahí también seguimos, también cada vez que nos acordamos, ¿no? Porque los más juiciosos no somos, pero ahí de vez en cuando vamos poniendo algunas cositas, algunas recomendaciones, alguna forma que nos inventamos para estar siempre con todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros y como sabemos que vinieron a escucharnos leer esencialmente, pues vamos a arrancar.
Y el primer turno al bate lo ha pedido el señor Víctor Manuel Muñoz, que dijo que se va con el ajedrez y el alcohol, ¿no? Sí, señor, los juegos y el alcohol. En este caso, un juego pues, donde la inteligencia, la mente y la estrategia juegan un papel fundamental, el ajedrez, ¿no? Y Colombia, aunque usted no lo crea, Andrés, es un país de ajedrecistas. Creo que ese fenómeno que uno puede ver en la séptima acá en Bogotá, en Cali se ve todavía clubes en el Boulevard del Río y en otras partes de Colombia, donde la gente se reúne todas las tardes a jugar ajedrez, tomarse un cafecito y un aguardientico, ha dado grandes ajedrecistas. Y la historia de este señor es la de uno de los grandes, más grandes del ajedrez en Colombia. Escrito por Pablo Arango en su libro Grandes Borrachos Colombianos, El Último Samurái. Los iletrados. El maestro internacional de ajedrez, Óscar Castro, murió el 15 de abril de 2015 en Medellín a los 62 años de edad. Él hubiera querido pasar inadvertido y casi lo logra, pero los genios llaman la atención aunque no lo quieran, y a veces justamente la llaman porque no quieren. Uso esa gastada palabra porque no encuentro otra y porque David Bronstein, uno de los más grandes genios del ajedrez del siglo XX, le dijo una vez a Castro: «Usted es un genio», y porque Leoncio García apenas se enteró de la muerte de Castro escribió en El País de España que era un genio que nunca quiso ejercer como tal. Castro aprendió a jugar tarde. Decía que se había enganchado al ajedrez a los 13 años. «Crecí y aprendí a jugar ajedrez entre prostitutas», dijo. Vivió y murió como un yonki del ajedrez. Quienes han sentido ese llamado irrenunciable a las piezas pueden comprender que alguien entregue décadas a descifrar las interconexiones del juego. En pocas palabras, el ajedrez le truncó una carrera en las matemáticas. En 1969 ganó el Campeonato Nacional Juvenil y en 1970 el de mayores. Lo enviaron al Mundial Juvenil de Estocolmo, se clasificó a la ronda final, perdió una interesante partida con Karpov y le ganó al campeón de Hungría András Ardoyan. Esos torneos lo cruzaron con el otro gran bohemio del ajedrez colombiano, Carlos Cuartas, amigo suyo hasta el final. Una vez, a punto de empezar la primera ronda del torneo internacional de la Feria de Manizales, alguien se acercó a Cuartas a preguntarle por Castro. Cuartas dijo que había estado jugando en Cali y que Castro se había quedado bebiendo. Alguien apuntó que Cali estaba muy peligrosa y que los ladrones estaban usando mucha escopolamina y que temía por el destino de Castro. Cuartas lo tranquilizó. «No se preocupe, que él llega después de acabar con toda la escopolamina». Todos quienes lo conocieron expresan la impresión de que Castro renunció a su destino de gran jugador. Cuando estaba conectado con el espíritu del juego, era grandioso. Así ocurrió en el International de Biel en 1976, aunque quedó de antepenúltimo, derrotó a Tigran Petrosyan y a Efim Geller. Petrosyan llevaba años sin perder, le ofreció empate 2 veces y Castro rechazó ambas. Cuando se enteró del suceso, el terrible Korchnoi le envió un telegrama de felicitaciones con $100. En un periódico francés, la partida contra Geller fue reproducida bajo el título «Cuando Castro mira lejos», y la miniatura que le ganó a Gudmundur Sigurjonsson fue presentada por la British Chess Magazine como trampa diabólica. Su frase lo resume: su aspiración era jugar bellas partidas y, si es posible, ganar. Primero la belleza, luego, si acaso, el triunfo. A la belleza tuvo acceso como pocos. Esos años fueron probablemente los mejores de su carrera. En 1976 quedó segundo en el torneo de Costa Brava, donde derrotó a Ben Larsen. Castro dijo no sentirse orgulloso porque Larsen no había dormido. Cuando le preguntaron si él sí había dormido, respondió: «No, pero es que yo ya estoy acostumbrado». En 1980 quedó segundo en Linares y ganó el Festival de Vendibor en 1980 y 1981. También jugó con el Club Olot de Cataluña, con el que ganaron el Campeonato de España por equipos en 1977. Su popularidad se debía no solo a sus hazañas,
sino a lo que él era dentro y fuera del tablero. Era una suerte de Diógenes el cínico de final del milenio. En un mundo en el que todos queremos ganar, él solo quería jugar y contemplar la belleza. En un juego en el que los profesionales van detrás del premio y el reconocimiento, él rechazó todo eso. Vivió y murió en la calle. Era un lector omnímodo y un bohemio integral. Podía dedicarse, como un oficio, a beber por semanas. Recuerdo un torneo clasificatorio para el final del Campeonato de Mayores de Colombia. Iba punteando otro maestro internacional y jugaba la última partida contra Castro. El otro le propuso empatar, clasificaban ambos. Castro rechazó. Ya en la partida, el otro le ofreció empate más la plata del primer premio. Castro rechazó de nuevo. Con negras borró del tablero al otro, ganó el torneo, la plata que despilfarró en horas y se clasificó. En ese mismo torneo anduvo todo el tiempo con un hagakure, el código guerrero del samurái, mientras otros estudiaban informador y enciclopedias yugoslavas, él leía el libro de los samuráis. Un muchacho le preguntó si eso era lo que él tenía que estudiar para jugar ajedrez. Castro respondió, claro, las leyes del samurái, ¿no ve que esto es un campo de batalla? En 2008 se clasificó para la Olimpiada de Dresden, pero tenía problemas con sus documentos y la federación decidió sacarlo del equipo. Él envió una carta de reclamo. Uno de los directivos respondió con una filípica, enumerando episodios de su vida, entre ellos: «Maestro, yo nunca he sido acusado ni he estado preso en Rusia por prostitución, nunca le he echado borracho la madre al presidente de la FIDE, nunca después de un torneo en Duitama me he gastado en una noche 4 millones de pesos de la premiación en un lupanar». La carta terminaba sugiriendo que se mirara al espejo. Castro remató: «Me miro al espejo y veo con sorpresa mi rostro surcado por arrugas, pero constato que la mayoría son de reírme. Os dejo con vuestras disputas, seguid felices». Leonzo García dijo también que Castro era generoso hasta el absurdo. Recibía un premio de 8 millones y en cuestión de horas había repartido la mitad entre prostitutas y mendigos. En una semana ya no tenía nada y volvía a pedir prestado. A veces decretaba una amnistía general para sus deudores y acreedores. Estos son siempre más numerosos. La gente le seguía prestando porque era imposible resistirse a su magnetismo. Cargaba todas sus pertenencias en una bolsa de plástico, un libro, un cepillo de diente y unos calzoncillos. En sus borracheras perdía todo menos su alma. Podías conversar con él por horas, aunque estuviera borracho. Era más estimulante que muchas personas sobrias. Uno sabe que llegó a Colombia porque todas las mesas son cojas. Ese aforismo resume su visión. Percibías el desajuste, pero no se quejaba. El pasado 28 de marzo se coronó campeón de un torneo en San Antero. Como de costumbre, bebió. El 8 de abril algunos amigos celebraron su cumpleaños con tragos. El sábado 11 o la madrugada 12 se cayó en la avenida La Playa, se rompió la cabeza y murió. En las fotografías del levantamiento está tendido debajo de un árbol con las manos cruzadas sobre el pecho, como si se hubiera acostado a dormir. Casi no encontraron un familiar para reclamar el cadáver. Los ajedrecistas recogieron plata para cubrir los gastos del entierro. Lo velaron jugando al ajedrez y bebiendo, entre risas y algunas lágrimas. No puedo imaginar un mejor final de partida. Ah, qué berraquera. Ahora, mientras lo escuchaba, Vix, estaba pensando yo en esto de la renuncia. Porque muchas personas, y esto lo dice un borracho, podría decir, no, él decidió, él era un borracho por decisión, pero mucha gente podría decir, no, simplemente era un adicto que no podía gestionar su propio éxito, su propia carrera, y el alcohol se lo comió hasta que lo terminó matando, ¿no? También solemos nosotros romantizar un poco el tema de la borrachera, el tema del alcohol, y decir que es que nosotros vinimos así, y cuando me conociste sabías que era parrandero, y en fin, y todo lo que se pueda decir sobre ese tema.
¿Cómo lo siente usted después de leer tantas veces ese texto y conocer la historia del maestro? Bueno, lo primero que yo tengo que decirle a las personas que nos escuchan es que este es solo un fragmento de una crónica mucho más larga donde detallan muchas más anécdotas de lo que fue la vida de este gran ajedrecista colombiano, Andrés. Entre otras cosas, lo que uno puede encontrar es que es un tipo, y allí lo menciona un poco en los fragmentos que escogí, que privilegió la belleza, ¿sí? Y creo que en parte esa belleza él la disfrutaba acompañada de alcohol. Eso es una de las cosas que a mí más me gustan de este texto, y es que muchas veces vemos en el alcoholismo, en las drogas, una gran tragedia, pero nunca nos imaginamos que quizás las personas eligen ese estilo de vida, desean vivir eso y no les interesa la fama, no les interesa el poder, no les interesa vanagloriarse de sus conocimientos, sino vivir su vida a su manera. Creo que de este texto me quedo con esa idea de esas personas que eligen vivir su vida a su manera. Viejo Víctor, es decir, si ese señor no hubiese sido ajedrecista, Óscar Castro, si hubiese sido, por ejemplo, poeta o escritor, estoy convencido que estaría inscrito en la corriente del arte por el arte, como usted lo dice. No esperamos nada a cambio, simplemente sumergirnos en esta disciplina y disfrutarla al máximo. Pero yo pensé también otra cosa. Imagínese que la personalidad que describen ahí en la crónica me hizo acordar de muchos personajes, pero sobre todo dos: Diomedes Díaz y otro poeta, José Asunción Silva, porque siempre decían lo mismo: uy, este señor lo detestamos, no vamos a volver a hablar con él, decían de Diomedes, pero apenas lo veían, los desarmaba con un saludo cariñoso y todos terminaban parrandeando con él. Y con José Asunción Silva le sucedía algo similar: vivía en la quiebra económica todo el tiempo, pero todo el tiempo pedía plata prestada y nadie se la negaba. Entonces iba donde los norteamericanos, iba donde los franceses, mostraba su poesía, se mostraba como un dandy, se mostraba bien vestido, bien elegante, y nunca le negaban un peso. En eso creo que los genios se parecen. Realmente lo que derrochan, en lo que son generosos, es en esa genialidad. Bueno, yo pensaba, mientras escuchaba todo esto, y bueno, y si este señor en parte necesitaba ese licor también para disfrutar más del arte del juego, y en parte también descubrir que ese arte del juego era como su segunda profesión, digámoslo así. Voy a traer como unas citas muy curiosas. Por ejemplo, Marguerite Duras, gran escritora, gran borracha, decía lo siguiente: no había un ser humano, mujer, poema, música, libro o pintura que pudiera reemplazar al alcohol en su poder para proporcionarle al hombre la ilusión de la creación real. Dice Marguerite Duras, ¿no? Acá, bueno, el alcohol es necesario, pues. Para nosotros lo es. Total. Cuidado que este programa lo está escuchando la Fundación Remar. Ya vamos a volver pronto, lo juramos. Y otro... No hemos pasado por allá hace rato. Y otra escritora que me encanta mucho, que es Dorothy Parker, escritora norteamericana, en la época del jazz, me encanta todavía más, porque bueno, mientras Marguerite usaba el licor pues para hablar de la creación, miren lo que dice Dorothy Parker: no soy una escritora con problemas de alcohol, sino una bebedora con problemas de escritura. Ahí hay una cosa que he estado dándole vueltas, y es: existe una estratificación, una categorización del borracho, porque, por ejemplo, estaba pensando ahora en Óscar Restrepo, el actor que protagoniza a un poeta, la película Simón Mesa. Qué buena película. Y el man dice: no, es que yo soy ese personaje, yo más o menos soy un actor natural porque yo me dedico a la gestión cultural, y un día un festival de cine en el que yo participé y que yo creé se fue al carajo y salió muy mal porque yo me emborraché. Y yo no me podía subir a la tarima, entonces yo hice el ridículo, y este es el propio borracho, pues el borracho mal, ¿no? El personaje que interpretaba a Óscar Restrepo no es famoso, al contrario, es una persona casi que anónima en su propia sociedad. ¿Será que es que ser borracho como Hemingway es una cosa y ser borracho como Óscar Restrepo es otra vaina? Creo que sí, porque mira que, bueno, algo que he escuchado por ahí en el medio, y es que... ¿En el medio de qué? ¿De borracho? En el medio de borrachos. En medio de la poesía y de la gestión En medio de cultural. la borrachera. En el medio del prestigioso grupo de escritores de Colombia, que muchos poetas de Medellín, poetas prestigiosos, se han sentido ofendidos por esta película, porque se han sentido identificados. No nos representa, están diciendo. Claro, como eso no somos nosotros, pero la verdad es que me duele porque sí. Sí. Claro. Entonces yo creo que sí hay una opción, ¿no? Pues soy un borracho como Hemingway, cazador de elefantes, o el del andén. Totalmente.
Pero ni sé a qué iba. No, perdón, sí. Yo quiero volver un poco al texto, y es que me parece magnífico el final. Creo que hay personas que tienen una vida redonda, como si realmente fuese un personaje literario que alguien se pensó de principio a fin, como un Madame Bovary, ¿no? Cuyo principio y cuyo final son perfectos. La muerte de este tipo me parece tan absurdamente poética que si no fuese un relato que sale en el tiempo, lo pueden buscar, de cómo lo encontraron, uno creería que es ficción. falso, que es ficción. Encontrarlo en la playa, quienes de pronto referencia en Medellín, la playa es uno de los sectores más transitados, es uno de los sectores, digamos, que por la noche tiene bastante movimiento de bares, y este tipo morir así, de esa forma, con sus manos cruzadas sobre su pecho, como si estuviera dormido, me parece de una belleza absolutamente indescriptible. Pero imagínese que ahí conjuga, viejo Víctor, yo creo, como dos mundos. El mundo poético, porque efectivamente me parece demasiado literario el final, pero también el mundo de la cotidianidad. Uno escucha cotidianamente, ay, ¿cuál es su muerte ideal? Que no me duela. Ojalá yo me acostara a dormir y no despertara nunca más y no me doliera nada. Y a uno le da la impresión, leyendo la crónica, que ese fue el final de Óscar Castro. Pero también lo hace muy conmovedor el hecho de las personas pasando alrededor de él y diciendo, no, es un borrachito ahí que se quedó dormido, hasta cuando descubren que en realidad ha fallecido. Entonces fíjese cómo juega a veces la realidad con la fantasía, con la ficción, con la poesía, etcétera, etcétera. Pero hay una imagen que me encanta de la lectura, y es el funeral, los amigos jugando ajedrez. Eso me parece... Y bebiendo. Y bebiendo, obviamente. Chupando. Como debe ser. Eso me pareció hermoso. Pero es que la gente viera las gafas de Luis Carlos pegadas con cinta de enmascarar, Dios bendito. Sí. Ese es un indicio de estar cerca al final, ¿no? Y con cuerda dorada para amarrársela a la nuca. Ese ya es un síntoma realmente de como de ir tras los pasos aquí del maestro del ajedrez, ¿no? Con cinta enmascarar, Luis Carlos. No, es que imagínense que se me dañaran las gafas. Ahora utilizo gafas para ver de cerca, solo para ver de cerca. Pero me entregan las nuevas gafas en 3 días. No podía leer sin gafas. Cuando las desempeñe. Es que las bifocales se demoran. Cuando la señora del bar, usted vaya y le dé la plata, ella le devuelve sus gafas sin ningún problema. Hombre, somos los iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y, cómo no, las bebidas espirituosas. Llévenos a donde nos lleven. Así vayamos allá a terminar nuestros días en la playa. Allá lo haremos felices. Bueno, segundo turno al bate para nuestro amigo, nuestro iletrado, el señor Miguel Castillo Fuentes. Dicho sea de paso, hermano, nos honra con su presencia en serio. Estoy muy feliz personalmente de tenerlo aquí sentado a la mesa literaria. No, muchas gracias por estar acá bebiendo nuevamente con ustedes, pero ahora de manera oficial. ¿Usted quiere decir conversando? Conversando. Perdón. Sí, de hecho falta el trago, me prometieron más. Pero bueno, en la Fundación Remar, en la Fundación Remar apostamos por dejar de beber. Ese nombre. Dijimos que ese nombre no lo volvía. No, pero mira que me encanta porque estaba releyendo hace poco El Gran Gatsby, y la imagen famosa del Gran Gatsby es esta de somos botes remando constantemente hacia el pasado, ¿no? Entonces creo que los borrachos igual somos eso, remando constantemente hacia el licor. Muy bien. O remando en licor. Remando en licor, Mira, ojalá. Aquí le traje un estímulo para que se lo pasen allá. Espero que sea muy cercano a lo que voy a leer, que es ahora sí este escritor que se nos convirtió en un trago. Ajá. Pausa. Yo voy rellenando acá mientras usted se echa el trago, ¿no? Uno aquí, sostener se llama en esta vaina del mundo de los medios. ¿Qué vamos a leer entonces, Miguel? Ahora sí, el texto, bueno, es sobre Ernest Hemingway. Papa Doble es un trago que nace en Cuba con Ernest Hemingway yendo constantemente pues al Floridita a tomar licor, tomar específicamente daiquiri, pero Hemingway se lo toma con trago doble de ron. Esa es la fórmula, por eso se convierte en el Papa Doble, exacto. Y creo que pues Hemingway sí que ha aportado bastante al PIB de Cuba, o sea, si no fuera por Hemingway... Como yo a Maldini. Es total, al bar aquí de la vuelta. Entonces voy a leer este texto que se llama Ernest Hemingway, el Papa Doble, de un libro que se llama Mezclados y Agitados, algunos escritores y sus cócteles, de Antonio Jiménez Morato. Los iletrados.
La biografía que se construyó el propio Hemingway no le hace especial justicia, porque parece que nunca estuviera leyendo o escribiendo y que toda su vida pasara de barra de bar en barra de bar. Pero en realidad dejó todo un reguero de citas que una y otra vez aparecen para recalcar las virtudes de la bebida o de la borrachera. Un hombre no existe hasta que se emborracha, es una de las más repetidas, pero también beber es un modo de terminar el día. Aunque quizá la más interesante sea el consejo moral para los que se escudan en la bebida para no cumplir sus promesas. Haz cuando estés sobrio lo que hayas prometido estando borracho. Eso te enseñará a mantener la boca cerrada. Sin embargo, no se puede esquivar la verdad. La vida de Hemingway fue una auténtica vida de escritor tal y como la definió Capote, un paseo entre copas. Desde sus primeros años en el ejército, más tarde, durante los años de penurias económicas en París y finalmente, cuando logró el éxito y la fama, siempre regó su vida con alcohol y estuvo rodeado de amigos con los que compartir tragos y conversación. Como casi todos los estadounidenses, su primer contacto con el alcohol fue la cerveza. Borracheras junto a los periodistas de Kansas que fungieron de sus primeros maestros. Pero en Italia, en su labor como conductor de ambulancias que retrató en Adiós a las armas, tomó contacto con los destilados y la licorería. Muchos han querido ver en su traslado a París, como el de muchos de sus compañeros, más una necesidad de encontrar alcohol con facilidad frente a los problemas originados por la prohibición en Estados Unidos que una búsqueda de arte o culturas europeos. Maledicencias, seguro, pero posiblemente con un pozo de verdad latente. No resulta complicado imaginar las tertulias en las que Fitzgerald engullía su champán, Pound su absenta, Joyce su escocés, Gertrude Stein su tinto y Ford Maddlesford daba cuenta del coñac. Al respecto, Hemingway escribió: a veces desearía haber pasado más tiempo sobrio para poder recordar mejor aquello, pero quizá entonces no merecía la pena recordarlo. Después vino su vuelta a su país, donde se instaló en los Cayos de Florida debido a, entre otras cosas, el relajado modo de ejercer la ley seca en la zona. Son memorables de todas maneras las borracheras con Francis Scott Fitzgerald cuando se reunían en Nueva York para recorrer todos los clubes clandestinos y también las que disfrutó durante su periplo africano, donde escribió uno de sus cuentos más famosos, Las nieves del Kilimanjaro, y más tarde en Cuba se convirtió en algo más que un cliente de los bares habaneros. Se convirtió en la mejor publicidad para el turismo de la isla y de su hostelería. Con todo, cualquier lector asiduo de Hemingway ya sabe que sus libros están trufados de alcohol, tienen un aroma a bar no aireado, sobre todo el que lo hizo famoso, Fiesta, curiosa traducción, por cierto, para The Sun Also Rises, bonito juego de palabras que se despreció al verter el texto. Su protagonista, el escritor Jake Burns, bueno, casi todos los personajes en general, no hacen más que beber. No es de extrañar, por tanto, que muchos lectores asociaran alcohol y escritura de modo automático. Hemingway, de hecho, no se preocupó de desmentir dicho tópico. Los doctores llegaron a suplicarle que moderara su consumo de alcohol, que llegó a ser de 3 botellas diarias, y que lo obligaba a comer mucho para soportar la bebida. De ahí que fuera engordando cada vez más con el paso de los años. Pero es que no entendieron nunca lo que él explicó una vez. El alcohol no significa nada. Estar borracho es lo importante. Oiga, entonces sí hay que comer, ¿no? Claro, hay que equilibrar. Yo poco le hago a la comida cuando estoy bebiendo, pero si Hemingway lo hacía, yo hago todo lo que haga Hemingway. Estaba acordándome, Miguel justamente me regaló el de Art Cocktails, ¿no? Los cócteles que están inspirados en diferentes artistas. Y ahí hay una pequeña reseña también sobre qué tragos tomaban los artistas famosos. Y ahí me gustó mucho, me llamó sobre todo la atención el trago que se tomaba Bukowski. Bukowski se tomaba una vaina que se llamaba el Boilermaker, que era un shot de whisky y uno de cerveza. Y el tipo mezclaba whisky con cerveza y eso era lo que... en sus libros, Chinaski toma puro vino, en general pues porque es lo más barato, porque es lo que tiene más a la mano. Pero Bukowski era el Boilermaker.
Y yo probé una vez esa vaina muy por la romantización de quiero tomarlo de Bukowski. Esa vaina sabe horrible. Es la segunda bebida más barata, o sea, la segunda forma más fácil de emborracharse. Carver era el otro que lo hacía. Ajá. Es la bebida del obrero. Cerveza y para darse rápido, échale un trago de whisky a esa cerveza. Ahí lo tiene, señor. Porque ahora, yo creo que es uno de los borrachos famosos. En Cuba, pues hay monumentos, hay bares y hay una cultura etílica alrededor del legado que dejó don Víctor, el señor Hemingway. Sí, señor. De hecho, estaba pensando, y a mí siempre me escapan los nombres de los autores cuando los necesito. Recuerdo su protagonista, Paulo Coelho. Mario Conde. Mario Conde tiene Padura. Exacto. El personaje de Leonardo Padura. El personaje de Leonardo Padura, que hace toda una investigación ficcional, muy buen texto. Donde nos cuentan un poco que Hemingway, además de todo esto que nos acaba de contar Miguel, de sus borracheras, de la pesca, parecía, dice él, que había asesinado a un tipo. Entonces es una investigación de su personaje ficticio. Es Mario una gran Conde. Adiós Hemingway se Adiós llama. Hemingway. Novelota. En parte cuentan un poquitico esa historia de que se teje alrededor de la Floridita, ¿no? De la Floridita. Pero me quedo con una frase de este texto que yo creo que es fundamental, Andrés, y es esa frase que dice: haz lo que hayas prometido cuando estabas borracho. Yo creo que ¿Cómo nos cuesta eso, no? quienes hemos deambulado, Ajá. no hemos estado borrachos, sino deambulado entre borrachos, nos damos cuenta que el borracho muchas veces suele hablar más Claro. de lo que puede Y cumplir. por eso me encanta y eso te ayudará Claro. a mantener la boca Ese, cerrada. el complemento es el que más me gusta a mí. ¿Saben en qué estaba pensando? Hay ya una historia que es un poco legendaria en el cine. Creo que el actor se llamaba Alan Reed. Es el personaje que interpreta a Próximo en Gladiador, la Buenísimo, buena, la de Ridley buenísimo. Scott, la primera, que interpreta a Próximo, que es el que compra al personaje de Russell Crowe. Ese actor estuvo rodando esta película con la condición que le puso Ridley Scott, que conocía su valor como actor, pero conocía su fama de borracho. Le dijo: te contrato con la condición de que durante el rodaje no te tomas un solo trago. Y él lo cumplió. Le faltaba una escena, hermano, le faltaba una sola escena que termina ahí, obviamente gracias a la magia del cine rodándose, pero el tipo estaba en Escocia y él se va a un puerto, se encuentra con unos pescadores y con un poco de borrachos y consume una cantidad de alcohol brutal, seguramente con el síndrome de abstinencia totalmente alborotado, exacerbado. El tipo toma whisky, toma cerveza, se emborracha toda la noche hasta que el tipo se infarta, huevón. A punta de trago cae muerto ahí. Y le dicen a Ridley Scott pues que eso ha pasado y la última escena tiene que rodarse con sombras y con efectos y con vainas para que no se sienta la ausencia del tipo. Un gran actor legendario en los 60s, en los 70s, ahogado en alcohol y por eso expulsado de Hollywood, que Ridley Scott rescató para su último gran papel. Claro, el problema fue que dejó de beber por un buen rato. Ese fue el problema, brother. Pero vuelve y sucede lo que hablábamos con el personaje de la primera lectura. Esos finales redondos, o sea, un borracho no te lo imaginas que muera, no sé, comiendo tortillitas con su abuelita. No, un borracho te lo imaginas muriendo de esa manera. Y resulta, Andrés, que lo que apuesta con los marineros es que es capaz de tomarse sin parar una botella de whisky. Es decir, lo que nosotros llamaríamos a pico botella. Fondo blanco. Se la mandó, pero eso le sirvió también para navegar las aguas hacia el otro mundo. Oiga, viejo Víctor, yo estaba pensando exactamente en la frase que usted nos trajo a colación, que creo que usted la apuntó de mejor manera, que dice más o menos como, la voy a tergiversar un poquito. No, para Es- que yo se la exacto. repito. A ver, Haz lo que hayas prometido cuando estabas borracho. exacto, que es más o menos cumplir en sano juicio lo que uno promete cuando está borracho, pero ¿sabe a dónde lo llevé yo? Como Vamos a hacer una- un podcast. como a una Vamos a base. hacer un podcast. como a una base de la escritura, porque el compadre Migue hablaba ahorita de la escribir, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, bueno, muchas veces la gente cree
que hay que estar borracho o hay que estar bajo los efectos de sustancias alucinógenas para producir arte. Y yo siempre he pensado que es lo contrario, que la inspiración puede llegar en esos momentos, pero que el arduo trabajo del artista siempre es en sano juicio. Entonces yo esa frase la relacioné con eso. De pronto en el fondo nos está diciendo cómo se construye el arte, porque Edgar Allan Poe bebía, pero nunca escribió una sola línea borracho, porque todos los grandes borrachos, ahí de pronto era donde aparecían sus ficciones, los personajes, esos giros inesperados. Los demonios, pero era en la absoluta sobriedad donde podían darle vida a esa ficción. Y tratándose de frases, con esta termino, me acordé de una de Chekhov. Qué raro, Chekhov, que no bebía mucho, pero tiene una frase que a mí me gusta sobre estar borrachos. Dice, no importa el recipiente en el que se beba, lo esencial es estar borracho. O sea, todo el mundo vuelve a lo mismo. Y todo buen escritor bebe. El problema con esa frase, sí, es lo que sucedía en los colegios hace un poco tiempo, hace unos años, que para llegar borracha a las personas, sí, utilizaban no echar y... Para evitar el tufo. Exacto. Métodos no convencionales. Sí, supositorios. O sea que llenos de alcohol. La frase tiene ciertas aristas que yo digo, no. Lo importante. No, es que yo no coincido con eso porque yo no creo que lo importante sea estar borracho. A mí me gusta el proceso. Sí, yo también concuerdo con eso. Es el momento, ya porque ya cuando uno está borracho, yo me quiero ir a dormir. Sí, yo no bebo solo, por ejemplo. Yo tampoco. Exacto. Y yo no bebo cuando estoy triste. Por ejemplo, para mí siempre ha sido algo festivo, algo emotivo. Cuando estoy triste, al contrario, no evito, simplemente no me dan ganas de beber. Así que sí creo que cada borracho tiene su... Y yo generalmente no bebo. Porque no estoy triste, ¿o qué? No. Yo no bebo cuando no voy a bailar. No. Perdón. Digo, no, ni uno más para... Pero les tengo la del cierre. Pena para la audiencia. Viejo Víctor, no ya es beber borracho. si no voy a bailar. Es la frase. Y así es Bien. como toma el chapulín. Esta es una de un escritor que se llamaba Brandon Behan. Dice esto. Solo bebo en dos circunstancias, cuando tengo sed y cuando no la tengo. Ese soy yo. Hoy, bueno, charla de borrachos. Esto estaba planteado inicialmente como el concepto original de la charla de borrachos de los iletrados, que significa hablar de cualquier cosa, que hablar de temas aleatorios, sin conexión, una cosa totalmente desordenada, ¿no? Pero pues hoy nos hemos ido curiosamente por el lado del alcohol, así que me parece más que apropiado. Pero siempre llega Luis Carlos a tirarse el plan. Él es el que dice, muchachos, me voy, ¿no? Sí, muchachos, es que tengo que madrugar. Muchachos, que yo les quería pedir un favor. Y nunca me voy, siempre llego tarde a trabajar al otro día. Ve, pero ¿cuándo te van a entregar las gafas? Sí, ¿cuánto necesitas para que las quites allá del empeño donde las No, dejaste? es que no es el dinero, es que si dejo las gafas, mientras me entregan las otras, no puedo leer. Ah, Entonces ya. me toca Pero no están en un bar, seguro. No, para nada, pero para nada. Ok, se los juro. Yo sé manejar mis tragos perfectamente. Don Luis Carlos, para el cierre en la hora de... Vean, en la hora del regreso. Eso es una vaina que yo hago. Eso es una vaina que yo hago en otro lado. En un medio del establecimiento diabólico. En los iletrados, señor, para el cierre, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo les cuento que he estado en todo este lapso ya largo que llevamos sin grabar enamorándome de una mujer maravillosa, una gran escritora, María Fernanda Ampuero. Me conseguí el libro de ella y todo el tiempo me está acompañando. Sé que tiene otro, me lo voy a conseguir, pero el que tengo en mi poder es Pelea de Gallos. Y me ha gustado tanto que voy a abrir este inicio de mini temporada o de cierre de año con un cuentazo. A mí me parece un cuentazo de verdad. Se titula Subasta de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero. Los iletrados. En algún lado hay gallos. Aquí, de rodillas, con la cabeza gacha y cubierta con un trapo inmundo, me concentro en escuchar a los gallos. ¿Cuántos son? Si están en jaula o en corral. Papá era gallero, y como no tenía con quién dejarme, me llevaba a las peleas. Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena, y él se reía y me decía, mujercita. Por la noche, gallos gigantes, vampiros, devoraban mis tripas, gritaba y él venía a mi cama y me volvía a decir, mujercita. Ya, no seas tan mujercita, son gallos, carajo. Después ya no lloraba al ver las tripas calientes del gallo perdedor mezclándose con el polvo. Yo era quien recogía esa bola de plumas y vísceras y la llevaba al contenedor de la basura. Yo les decía, adiós gallito, sé feliz en el cielo donde hay miles de gusanos y campo y maíz y familias que aman a los gallitos.
De camino, siempre algún señor gallero me daba un caramelo o una moneda por tocarme o besarme, o tocarlo y besarlo. Tenía miedo de que, si se lo decía a papá, volviera a llamarme mujercita. Ya, no seas tan mujercita, son galleros, carajo. Una noche, a un gallo le explotó la barriga mientras lo llevaba en mis brazos como a una muñeca, y descubrí que a esos señores tan machos, que gritaban y asusaban para que un gallo abriera en canal a otro, les daba asco la caca y la sangre y las vísceras del gallo muerto. Así que me llenaba las manos, las rodillas y la cara con esa mezcla y ya no me jodían con besos ni pendejadas. Le decían a mi papá: «Tu hija es una monstrua». Y él respondía que más monstruos eran ellos, y después les chocaba los vasitos de licor. «Más monstruo vos, salud». El olor dentro de una gallera es asqueroso. A veces me quedaba dormida en una esquina, debajo de las graderías, y despertaba con algún hombre de esos mirándome la ropa interior por debajo del uniforme del colegio. Por eso, antes de quedarme dormida, me metía la cabeza de un gallo en medio de las piernas. Una o muchas, un cinturón de cabecitas de gallitos. Levantar una falda y encontrarse cabecitas arrancadas tampoco gustaba a los machos. A veces, papá me despertaba para que tirara a la basura otro gallo despanzurrado. A veces iba él mismo, y los amigos le decían que para qué mierda tenía la muchacha, que si era un maricón. Él se iba con el gallo descuajaringado chorreando sangre. Desde la puerta les tiraba un beso. Los amigos se reían. Sé que aquí, en algún lado, hay gallos, porque reconocería ese olor a miles de kilómetros. El olor de mi vida, el olor de mi padre. Huele a sangre, a hombre, a caca, a licor barato, a sudor agrio y a grasa industrial. No hay que ser muy inteligente para saber que este es un sitio clandestino, un lugar refundido quién sabe dónde, y que estoy muy, pero que muy jodida. Habla un hombre. Tendrá unos 40. Lo imagino gordo, calvo y sucio, con una camiseta blanca sin mangas, short y chancletas plásticas. Le imagino las uñas del meñique y del pulgar largas. Habla en plural. Aquí hay alguien más que yo. Aquí hay más gente de rodillas, con la cabeza gacha, cubierta por esta asquerosa tela oscura. A ver, nos vamos tranquilizando, que al primer hijueputa que haga un solo ruido le meto un tiro en la cabeza. Si todos colaboramos, todos salimos de esta noche enteros. Siento su panza contra mi cabeza y luego el cañón de la pistola. No, no bromea. Una chica llora a unos metros a mi derecha. Supongo que no ha soportado sentir la pistola en la sien. Se escucha una bofetada. A ver, reina, aquí no me llora nadie. ¿Me oyó? ¿O ya está apurada por irse a saludar a Diosito? Luego, el gordo de la pistola se aleja un poco. Ha ido a hablar por teléfono. Dice un número. 6 malparidos. Dice también, muy buena selección, buenísima, la mejor en meses. Recomienda no perdérsela. Hace una llamada tras otra. Se olvida por un rato de nosotros. A mi lado, escucho una tos ahogada por la tela, una tos de hombre. He oído de eso, dice él muy bajito. Pensé que era mentira, leyenda. Se llaman subastas. Los taxistas eligen pasajeros que creen que pueden servir para que den buena plata por ellos, y para eso los secuestran. Luego, los compradores vienen y pujan por sus preferidos o preferidas. Se los llevan, se quedan con sus cosas, los obligan a robar, a abrirles sus casas, a darles sus números de tarjetas de crédito. Y a las mujeres... ¿Qué? Le digo. Escucha que soy mujer. Se queda callado. Lo primero que pensé cuando me subí al taxi esa noche fue, por fin. Apoyé mi cabeza en el asiento y cerré los ojos. Había bebido unas cuantas copas y estaba tristísima. En el bar estaba el hombre por el que tenía que fingir amistad, a él y a su mujer. Siempre finjo, soy buena fingiendo. Pero cuando me subí al taxi exhalé y me dije, qué alivio. Voy a casa, a llorar a gritos. Creo que me quedé dormida un momento y de repente, al abrir los ojos, estaba en una ciudad desconocida, un polígono, vacío, oscuridad, la alerta que hace hervir el cerebro. Se te acaba de joder la vida. El taxista sacó una pistola, me miró a los ojos, dijo con una amabilidad ridícula: «Llegamos a su destino, señorita». Lo que siguió fue rápido. Alguien abrió la puerta antes de que yo pudiera poner el seguro, me echó el trapo sobre la cabeza, me ató las manos y me metió en esa especie de garaje con olor a gallera podrida y me obligó a arrodillarme en una esquina. Se escuchan conversaciones, el gordo y alguien más, y luego otro y otro. Llega gente, se escuchan risas y destapar cervezas. Empieza a oler a María y alguna otra de esas mierdas con olor picante. El hombre que está a mi lado hace rato que ya no dice que esté tranquila. Se lo debe estar diciendo a sí mismo. Mencionó antes que tenía un bebé de 8 meses y un niño de 3. Estará pensando en ellos y en estos tipos drogados entrando en la urbanización privada en la que vive.
Sí, está pensando en eso. En él saludando al guardia de seguridad como todas las noches desde que su carro está en el taller, mientras esas bestias van atrás, agachados. Él los va a meter en su casa donde está su hermosa mujer, su bebé de 8 meses y su niño de 3 años. Él los va a meter a su casa y no hay nada que pueda hacer al respecto. Más allá, a la derecha, se escuchan murmullos, una chica que llora, no sé si la misma que ha llorado antes. El gordo dispara y todos nos tiramos al suelo como podemos. No nos ha disparado, ha disparado. Da igual, el terror nos ha cortado en 2 mitades. Se escucha la risa del gordo y sus compañeros. Se acercan, nos mueven al centro de la sala. Bueno, señores, señoras, queda abierta la subasta de esta noche. Bien bonitos, bien portaditos se me van a poner aquí. Más acá, mi reina, eso, sin miedo, mami, que no muerdo. Así me gusta, para que estos caballeros elijan a cuál de ustedes se van a llevar. Las reglas, caballeros, las de siempre. Más plata se lleva la mejor prenda. Las armas me las dejan por aquí mientras dure la subasta. Yo se las guardo. Gracias, encantado como siempre de recibirlos. El gordo nos va presentando como si dirigiera un programa de televisión. No podemos verlo, pero sabemos que hay ladrones mirándonos, eligiéndonos, y violadores, seguro que hay violadores, y asesinos, tal vez hay asesinos, o algo peor. Damas y caballeros, al gordo no le gustan los que lloriquean, ni los que dicen que tienen niños, ni los que gritan a la desesperada, no sabes con quién te estás metiendo. No, menos le gustan los que amenazan con que se va a pudrir en la cárcel. Todos esos, mujeres y hombres, ya han recibido puñetazos en la barriga. He escuchado gente caer al suelo sin aire. Yo me concentro en los gallos. Tal vez no hay ninguno, pero yo los escucho, dentro de mí, gallos y hombres. Ya, no seas tan mujercita, son galleros, carajo. Este señor, ¿cómo se llama nuestro primer participante? ¿Cómo? Hable fuerte, amigo. Ricardo, bienvenido. Lleva un reloj de marca y unos zapatos Adidas de los buenos. Ricardo ha de tener plata. A ver la cartera de Ricardo. Tarjetas de crédito. Oh, Visa Gold de Messi. El gordo hace chistes malos. Empiezan a pujar por Ricardo. Uno ofrece 300, otro 800. El gordo añade que Ricardo vive en una urbanización privada en las afueras de la ciudad. Vistas del río. Allá donde no podemos ni asomarnos los pobres, allá vive el amigo Ricky. Sí le puedo decir Ricky, ¿no? Como Ricky Ricón. Una voz aterradora dice 5,000. La voz aterradora se lleva a Ricardo. Los otros aplauden. Adjudicado al caballero de bigote por 5,000. A Nancy, una chica que habla con un hilito de voz, el gordo la toca. Lo sé porque dice, miren qué tetas, qué ricas, qué paraditas, qué pezoncitos, y se sorbe la baba, y esas cosas no se dicen sin tocar. Y además, ¿qué le impide tocar? ¿Quién? Nancy suena joven, 20 y pocos, podría ser enfermera o educadora. A Nancy el gordo la desnuda. Escuchamos que abre su cinturón y que abre los botones y que le arranca la ropa interior, aunque ella dice, por favor, por favor, por favor, tantas veces y con tanto miedo que todos mojamos nuestros trapos inmundos con lágrimas. Miren este culito, ¡ay, qué cosita! El gordo sorbe a Nancy, el ano de Nancy, se escuchan lengüeteos. Los hombres asustan, rugen, aplauden. Luego el embestir de carne contra carne y los aullidos. Los aullidos. Caballeros, esto no es por vicio, es control de calidad. Le doy un 10. Ahí la limpian bien bonito y una delicia nuestra amiguita Nancy. Debe ser hermosa, porque ofrecen de inmediato 2,000, 3,500. Venden a Nancy en 3,500. El sexo es más barato que la plata. Y el afortunado que se lleva este culito rico es el caballero del anillo de oro y el crucifijo. Nos van vendiendo uno a uno. Al chico que estaba a mi lado, el del bebé de 8 meses y el niño de 3, el gordo ha logrado sacarle toda la información posible y ahora es un pez gordísimo para la subasta. Plata en diferentes cuentas, alto ejecutivo, hijo de un empresario, obras de arte, hijos, mujer. El tipo es la lotería. Seguramente lo secuestrarán y pedirán un rescate. La puja empieza en 5,000, sube hasta 10, 15,000, se para en 20. Alguien con quien nadie se quiere meter ha ofrecido los 20. Una voz nueva. Ha venido solo para esto. No estaba para perder tiempo en pendejadas. El gordo no hace ningún comentario. Cuando me toca a mí,
pienso en los gallos. Cierro los ojos y abro mis esfínteres. Es lo más importante que haré en mi vida, así que lo haré bien. Me baño las piernas, los pies, el suelo. Estoy en el centro de una sala, rodeada por delincuentes, exhibida ante ellos como una res, y como una res vacío mi vientre. Como puedo, froto una pierna contra la otra, adopto la posición de una muñeca destripada, grito como una loca, agito la cabeza, mascullo obscenidades, palabras inventadas, las cosas que les decían a los gallos del cielo con maíz y gusanos infinitos. Sé que el gordo está a punto de dispararme. En cambio, me revienta la boca de un manazo, me parto la lengua de un mordisco. La sangre empieza a caer por mi pecho, a bajar por mi estómago, a mezclarse con la mierda y la orina. Empiezo a reír enajenada, a reír, a reír, a reír. El gordo no sabe qué hacer. ¿Cuánto dan por este monstruo? Nadie quiere dar nada. El gordo ofrece mi reloj, mi teléfono, mi cartera. Todo es barato, chino. Me coge las tetas para ver si la cosa se anima y chillo. 15, 20, pero nada, nadie. Me tiran a un patio, me bañan con una manguera de lavar carros y luego me suben a un carro que me deja mojada, descalza, aturdida en la vía perimetral. ¿Y ahí quién entra? Yo. A respirar. Yo cuando leí esta historia, Andrés, le confieso que fue muy dura, es absolutamente impactante. Me recordó un poco, bueno, lo primero es que yo pensaba que uno podría creer que, bueno, es parte de una obra ficcional de esta escritora, pero lo que a uno más lo asusta es que esto, que parece una ficción, en muchas partes seguramente en este preciso momento es una realidad. Y para no ir más lejos, podríamos recordarle a las personas que nos han seguido el cuento que nos compartió usted en la temporada pasada, el fragmento de Yuria, ¿no? De Atrapada por la mafia yakuza, claro, donde cuenta, digamos, los vejámenes a los que las mujeres en Japón, sí, en Japón, estamos hablando pues de ese gran país industrializado, poderoso y rico, todos los vejámenes a los que es sometida esta persona. Y creo que en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre igual con la niña, con la chica. Es que creo que de esto me quedo con la permanente sensación de impotencia Sí. de la protagonista y de los métodos que empieza a usar, extremos todos, para defenderse. Sí. Porque cuando niña y la acosaban y la violaban, entonces ella pasa al tema de los gallos y a untarse de gallos, que creo que este es de esos textos que huelen, ¿no? Porque uno puede más o menos sentir aquí esa putrefacción y estas cosas como un método de protección. Y ella acude a eso también en ese momento, a volverse totalmente desagradable, miccionando, defecando, sangrando, para que nada de eso resulte atractivo y ella no se vuelva una mercancía atractiva como lo son los otros, ¿no? Ahí hay una cosa con la mercantilización del cuerpo de las mujeres en este caso, que es una vaina, pero brava, muy parecido efectivamente a lo que nos contaban de Yuria y lo que pasa con la trata de personas en Asia, ¿no? A mí inicialmente me atrapó la prosa, me parece una prosa bastante vertiginosa, justamente para contar todos estos acontecimientos. Y saben que me enterneció mucho, pero también me dio profunda tristeza, que eso con lo que ella al final se salva fue algo que aprendió en su infancia y que es algo supremamente cruel, como desde pequeñitas, es una ficción, reiteramos, pero esa ficción, las buenas ficciones nos permiten reflexionar sobre la vida real, cómo desde pequeñas las mujeres están siendo objetos. Entonces a la niña los galleros le decían, ay, te doy tanto si me besas o si te dejas besar, o le miraban la ropa interior, y efectivamente esos métodos extremos de los que habla Andrés los aprendió para defenderse desde muy pequeña, y el papá, aunque en realidad trataba en medio de lo que él pensara de protegerla, pues no lo hacía. Lo único que le decía, son galleros, esos son como cosas normales, pero en realidad la estaban violentando de una manera absolutamente atroz, aunque después eso le permitió en el cuento, en el final del cuento, salvarse. A mí el cuento me atrajo poderosamente. Yo también quiero como agarrarme de esa línea, la prosa pues de esta escritora, ¿no? Lo visceral que es, el lenguaje crudo, no es para cualquiera, ¿no? Hay personas que quizás que quieran encontrar un libro que, no sé, como un poco de felicidad, de alegría, este no es el camino para nada, ¿cierto? Lucho acabó de echar a perder la fiesta duro. Y la belleza pues está en esto que estamos hablando, lo que produce en el lector, ¿no? Digamos, la belleza es la crueldad que está en estos textos, ¿no? Y lo que está diciendo Víctor, ¿no? Es más real de lo que creemos. Sí, claro, y es tan real
que acabo de recordar. Esa escena que acaba de pasar hace tiempo, de hecho está en investigaciones en Italia, todo lo que fue el turismo para cazar personas en Bosnia. Sarajevo. No sé si... safaris humanos. Safaris Sí, sí, humanos, sí, claro. exactamente. O sea que todo este tipo de cosas, de perversiones, de crímenes, de monstruosidades son muy, muy reales. Yo pienso algo y es una cosa que a mí me aterra un poco. ¿Para qué compran a un hombre, a un joven, ¿sí? rico? El hecho de que lo deje ahí y deje al lector imaginarse todo, o sea, a quién lo compra, por qué lo compra, para qué lo compra, es parte del terror que encierra este cuento. Claro, porque inicialmente uno puede pensar, como dice en el texto, justamente no, lo van a secuestrar y van a pedir un rescate. Es decir, es una inversión ahí que lo van a canjear. Entonces yo invierto 5.000, como creo que lo terminan comprando en 5.000, pero pues piden 20.000 de rescate, por ejemplo. Pero también le permite a uno el auditorio de semejante evento. Ajá. Saber que hay personas de una sordidez y Y de mucho degenerados dinero que de- no necesitan a lo que mejor tal plata. vez lo único que quieren es humillarlo y vejarlo de formas simplemente por el hecho de ser rico o de ser guapo o de ser exitoso. Así que el futuro de él me parece que también es igual de sórdido al de los demás, porque al final uno podría decir, bueno, pues si la familia va a pagar y él se va, pues será trágico, pero no como lo que le está ocurriendo a todos los demás, ¿no? Claro, y viejo Víctor y Compay Migue, Andrés, ustedes dicen terror. A mí me causó mucho terror, pero sobre todo me parece una gran radiografía de la sociedad. ¿Se acuerdan quién compró a la chica, a la que violó y dejó ahí delante de todos? El tipo del anillo de oro y del crucifijo. Entonces a mí, por lo menos en mi lectura, nada me ve a creer que ese tipo es primero un padre de familia, o por lo menos está casado, el anillo es de matrimonio, y segundo tiene un crucifijo, o sea, cree en la religión, y es el que se lleva a la chica para seguirla vejando. Esa es mi lectura, pero a mí eso me horrorizó. O todavía más, ¿no? Una figura directa de la iglesia, ¿no? Por Hace ej- poco por ejemplo. salieron denuncias del Opus Dei que secuestraba a mujeres pues para esclavizarlas. Es así. No es que sea simplemente para darles empleo, era esclavitud. Exactamente. Sí, no, es que tenemos mucho más, pero aquí hay obviamente pues una hipérbole, una exageración diríamos, pero si uno se da cuenta, hablando particularmente de las mujeres, pues usan métodos de defensa cotidianamente, ¿no? Ante nosotros, los tipos. Yo creo que es una metáfora. Exacto. La cosa es que no tiene que ser cabezas de gallo ni vísceras de gallo. Creo que cotidianamente las mujeres se ponen corazas de muchas formas para protegerse de nosotros. Y creo que ahí también el texto escrito por María Fernanda Ampuero, pues desnuda o ilustra de forma muy clara esa situación, ¿no? De ese sistema de defensa que seguramente con el que se visten las mujeres siempre para salir a la calle a encontrarse con nosotros los tipos. Lucho nos contaba algo sobre esta escritora, ¿no? Sobre, digamos, parte de su biografía, y es que ella tuvo varios complejos alrededor de su imagen. Y creo que su imagen en buena medida refleja parte de lo que han sido hasta el momento, porque es muy joven, sus textos. Ujú. Bueno, nos vamos, pues, ¿qué más hacemos, no? Terminemos la vaina. Yo quería terminar allá. Empezamos con como todos así, qué rico Festivo, beber. sí, sí. Y luego, no, qué tristeza, qué Por- presión. Por eso es malo dejar a Lucho al final. No vuelvo a cometer ese error. Ojalá hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros al estar aquí con ustedes. Estamos de regreso. Viene un nuevo episodio para acompañar esta época de vacaciones. Recuerde ir a Los Iletrados Podcast, que ahí vamos a seguir compartiendo con ustedes. Pero sobre todo, siga con nosotros, que aquí seguiremos rastreando, localizando, encontrando y leyendo para ustedes muy buenos textos. Somos Los Iletrados, gocetas de los libros, la música y el cine y las bebidas espirituosas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.